Esto es Desde la Azotea Podcast de Juan Carlos Solano. El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. En Spotify, Apple Podcast y Nova Hits Radio. Amigos y amigas de el programa Desde la Azotea, bienvenidos aquí a este espacio. Hoy tenemos una gran invitada, doña Isabel Johanning, que está con nosotros para platicarnos de Casa Emanuel. Eso es una labor misionera en Guinea-Bissau y ella tiene muchos años allá. Queremos conocer qué ha ocurrido a través de todos estos años allá, qué experiencia le deja, porque ella está unos días por acá en Costa Rica y bueno, estamos aprovechando el tiempo muy valioso de ella para que nos comparta también parte de toda la labor que se ha venido realizando allá y bueno, cómo está ella también. Doña Isabel, primero bienvenida aquí al programa. Desde la Azotea por Cadena Radial Costarricense, y segundo, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Pues este tiempo he tenido visitas médicas y pues tenía que pensar un poquito en mí para poder continuar allá, ¿verdad? Pero estoy muy bien, muchas gracias. Un gusto, doña Isabel. Y es que eso ocurre, ¿verdad? Cuando uno se entrega a una causa, a veces se le olvida a uno mismo. Qué tremendo esto, doña Isabel. Sí. Y el cuerpo a veces como que le recuerda a uno, ¿verdad? No, tenés que ocuparte un poquito en vos. Qué difícil esa situación, esa encrucijada, doña Isabel. Qué duro. Sí, un poquillo. Es que claro, yo tuve muchas consecuencias por el COVID que tuve. Entonces tenía que venir porque lo pasé todo allá, que no hay muchos medios ni nada. Y como tuve secuelas, yo tenía que verme todo eso. Entonces una parte fue vista en España y la otra parte aquí. Así que he andado por los dos países. Exactamente, doña Isabel. Justamente hemos escuchado el inicio de esta bella historia de cómo Dios te hace un llamado. Vos lo escuchas y acudes para empezar emprender este viaje misionero. Doña Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo ha marchado estos años todo este proyecto de vida y este llamado? Bueno, ha sido increíble, ¿verdad? De solo tener la experiencia de un llamado sobrenatural de Dios, que sabes exactamente lo que tienes que hacer, ¿verdad? Ahora, la sorpresa de Dios, cómo te va abriendo los caminos y cómo va preparando Él para que los planes que Él tiene y los sueños que tiene para los que nosotros ejecutemos sean hechos. Entonces ha sido pues un descubrir también de conocer un poquito más a Dios y sus planes, ¿verdad? Y así nos fue llevando por diferentes pues etapas, digámoslo así. La etapa de llegar a un país, primero uno, después cuando ahí fue primero Brasil, el hecho de prepararnos más y después llevarme a Cabo Verde y después a Guinea, y después de que en Guinea pasé montones de cosas terribles, volver a Costa Rica ese tiempo, estar un tiempito aquí y volver otra vez a Guinea-Bissau ya con otro llamado ya para quedarme fijo, ¿verdad? Ya no era andar, no, era fijo. Y como él fue preparando pues todo lo de los chiquitos, porque yo no llegué para implantar orfanatos ni nada, sino a predicar el evangelio nada más. Pero como Él tiene en sus planes nuestras vidas, nosotros somos un rompecabezas en el plano de Él. Como Él colocó primero un sueño para que yo tuviera una idea de qué era lo que Él quería, que yo no podía entenderlo todavía hasta después. Ese sueño donde soñé con los chicos en una isla, donde el Espíritu Santo estaba conmigo, y todos los hombres que estaban en esa isla vestían un chaleco salvavidas, y cómo los niños se subían aquí a los hombros de los adultos y él los lanzaba, cada hombre lo lanzaba en el agua donde el Espíritu estaba. Poder entender eso fueron años. Poder saber cuál era el llamado que Dios quería específicamente con esos chicos, ¿verdad? Y también pues el haber pasado por la guerra, las adopciones que me hizo hacer a mí y a la otra compañera mía, el de tener hijos así de esta manera, aunque ya yo tenía hijos biológicos, pues es que es tanto la construcción de todo un sistema como él quería,
de 3 hogares de acogida, de colegios, escuelas, hospital, una maternidad para tratar de salvar la vida de las mujeres que mueren tremendamente allá, ¿verdad? La mortalidad es grande. Todo eso es que es un sueño increíble que él tenía. Y eso me lo pasó a mí. Y claro, ya pude soñar con él y ha sido un camino lindísimo, a pesar de todas las enfermedades, de las dificultades tan grandes, del sufrimiento, pero nunca nos ha dejado. En todo nos proveyó, en todo momento él ha estado presente con nosotros, en todo. Entonces es una aventura. Doña Isabel escuchaba y platicaba justamente aquí en el programa hace unas semanas atrás con una muchacha que se ha advocado por la labor de ayudar a los demás. Tiene una fundación, Laura Araya, Ana Laura Araya. Ella es la hija de la periodista Glenda Umaña. Tiene aquí una fundación en Costa Rica llamada Soy Niña, y ayuda a muchas niñas que están en riesgo en ciertos lugares. Y justamente ella nos comentó algo y me gustaría, una frase muy interesante. Dice que cuando ella empezó con una fundación, un señor se le acercó y la motivó, ¿verdad? Vamos, adelante, le dijo. Pero le dijo, nunca se olvide de esto. Cuando uno empieza una labor de ayudar a otros, el dinero siempre va a estar ahí. Pero generalmente llega a las 11:59. Ella reaccionaba y nos decía, por dicha el dinero siempre ha estado ahí, a pesar de que ha llegado a las 12:05, no a las 11:59. El manejo de los recursos, cuando yo tengo un sueño, tengo una labor que cumplir. ¿Cómo ha manejado esa situación, doña Isabel? Bueno, la cuestión económica, decís. Mira, es que, ¿qué decirte? Dios nos ha ayudado con socios muy especiales. Él ha hecho, desde el principio comenzó a hacerlo así sobrenaturalmente y después nos dio la cooperación portuguesa que nos impulsó y creyó en nosotros, en el proyecto y nos ayudó. Perdón, es que anda muy seguro este cosito aquí. No se preocupe. Y nos impulsó, ¿verdad? Nos dio los medios también increíblemente, porque que una persona te pregunte, dígame cuál es su sueño. Le digo, yo quiero hacer esto y esto y esto. Y viviendo en un comedorcito chiquitito que es hasta donde habíamos construido. Y dice, señora, yo le voy a dar su sueño. Vamos a construir el primer hogar donde estén todos los chiquitos aquí. Y después continuar el apoyo a pesar de tantas cosas que hay allá. Ellos creyeron y siguieron. Nos dio la segunda parte y siempre decía, como usted no sabe cuánto es, le voy a dar tanto. Y así, era increíble. Comenzaron con 50,000 euros, después 85, después me vuelve a preguntar cuando ya termino el primer proyecto, me dice, ¿cuál es su próximo sueño? Y entonces yo le dije, una escuela, un colegio completo, porque tengo que mandar a los chiquitos a la ciudad y no puedo. Yo no puedo económicamente pagarle un colegio privado a todos. Me es más fácil que nos ayude a construir un colegio, una escuela y un colegio, y de ahí en adelante que sea una bendición para la comunidad. Entonces me dice, yo se lo doy. Y me dio el dinero para hacer ese proyecto. Me lo dio en 2 partes y todavía vuelve. Y yo le había dicho ya a Eugenia, ahora viene la señora de la cooperación portuguesa, prepáreme la maqueta para el próximo sueño. Y prepáreme un hospital, hagamos una maqueta, porque Eugenia, mi compañera, es muy hábil en todo eso. Y preparó todo. Primero el piso con 2 pisos así, ¿verdad? La primera parte, la maternidad y el bloque operatorio y la cocina, comedor, lavandería, todo en maqueta. Déjelo ahí porque yo sé, en el nombre de Jesús me va a preguntar cuál es mi próximo sueño. Y llega la señora para ver el trabajo de la escuela y todo, y de ver me dice, Isabel, ¿cuál es su próximo sueño? Y yo nada más le dije a Eugenia, tráigame la maqueta para enseñarle el sueño. Y ya le muestro el proyecto y me dice, ay, Isabel, me dice, ¿qué es esto? Y le digo, es un hospital. Ay, me dice, usted me asusta con sus sueños, pero me gusta, le voy a ayudar. ¿Entendés? Es que Dios ha sido increíble usando estas personas. Otras, claro, un proyecto no se hace con una sola persona.
Yo no puedo decir, yo soy dueña de ese proyecto, yo lo he hecho, nunca, jamás, porque la gloria ha sido de él, ¿verdad? Él ha hecho, él ha movido todas las piezas. Él es el que trae las personas que van a trabajar, el que trae todos los socios que quieren juntarse con nosotros, el que busca el apadrinamiento de los niños. O sea, yo lo pongo todo en sus manos. Entonces, trabajamos con eso. Ha solucionado muchas cosas a través del apadrinamiento de niños en Costa Rica, en Argentina y España. Y los de Costa Rica se envuelven mucho con nosotros y es una bendición. Y todavía el excedente del hospital, lo que queda, porque es humanitario completamente con precios muy bajos, todo es para el hogar. Entonces, ves, nunca nos ha faltado. Siempre hemos tenido todo. Qué maravilla escuchar estas situaciones extraordinarias, milagrosas, simplemente. Sí. Ese es el término, creo, milagrosas. Y ahora, porque uno escucha todo esto y uno dice, definitivamente, esto es como también una gasolina para usted, para la gente que está trabajando con usted para seguir. Pero no podemos olvidar que somos seres humanos, ¿verdad? Y que también a pesar de las buenas nuevas, hay situaciones adentro que nos pueden quebrar, que nos pueden a veces bajonear, como decimos. Doña Isabel, ¿cómo ha manejado esas situaciones u ocasiones en donde se ha sentido, se levanta y hay algo adentro que no está bien, que dice, ay Dios, ¿verdad? Hoy no me siento tan bien. ¿Cómo ha manejado esas situaciones? Si las ha vivido, si le ha llegado a ocurrir, ¿cómo ha seguido? Bueno, Juan Carlos, yo he vivido situaciones horribles. Yo he estado para morir varias veces. Digamos que yo tengo una misma manera de ser todos los días. Yo todos los días amanezco positiva. Soy una persona súper positiva. Nunca me siento mal, que digamos así, anímicamente, yo no soy depresiva ni tengo ese tipo de cosas. Lo que más mi lucha ha sido contra las enfermedades. ¿Verdad? La vez que, por ejemplo, la primera vez que yo estuve en Guinea-Bissau, que yo digo que todas son pruebas para ver qué es lo que hay en tu corazón, de qué manera vas a afrontar tu llamado. Cuando me dio una reacción alérgica terrible por una malaria, me puse esa inyección que me dio esa alergia, que había pasado el plazo 3 años. O sea, ya era un veneno lo que yo me inyecté. Tuve un shock anafiláctico que me dejó lista. El médico me dijo, no te puedo ayudar, vas a morir. Y ni aún así me dio miedo. Le digo que no me dio miedo. Yo sentía la voz de él hablándome. En todo momento él estuvo conmigo en la muerte. Entonces yo digo, en la muerte, qué increíble. No estamos solos y estamos con él. Él está con nosotros. Y me ayudó a pasar eso porque fue sobrenaturalmente que él me sanó de eso, porque ya no podía ni hablar, ni moverme, ni orinar. Y la mano de él entró en mi cabeza 2 veces, pero yo lo sentí literalmente. Me movió todo, como si no hubiera una barrera de hueso ni nada. Entró, me tocó el cerebro, lo movió y la primera vez pude decir, Y entonces la señora que me cuidaba, esperando que yo me muriera, me dice, ¿qué tenés? ¿Qué querés? ¿Querés agua? ¿Querés orinar? Y le digo le cerré los ojos y era orinar, me puse a orinar. Después volvió la mano a entrar otra vez y ya yo pude moverme, hablar, levantarme de la cama y mandarla ella a dormir porque tenía toda la madrugada conmigo ahí. O sea, cosas como estas, ya con el COVID, cuando entré con el COVID, que me sentía muy mal. Y me dijo, una voz clarísima me dijo, Isabel, no es para muerte. O sea, yo sabía que yo tenía que pasar ese momento, pero no me iba a morir. Y pasé 1 mes y resto en el hospital y sintiendo muchísimas cosas, pero no me tocó los pulmones. El Señor tuvo el cuidado de no tocarme los pulmones, a pesar de que necesité oxígeno desde el primero al último día. Entonces pasé muchas circunstancias así, pero siempre su presencia me dio un coraje para seguir adelante y para nunca decir, no, ya yo abandono esto porque ya yo no puedo estar más así, porque qué va, siempre estoy enferma o siempre me pasa esto. No, nunca. Siempre estoy muy clara en mí de lo que yo tengo que hacer y que mi tiempo no es mío, es él. Él me dirá el momento en que yo me tengo que retirar o sí, el tiempo que me falta de trabajar, solo él
y confío plenamente en que siempre me va a sostener en todos los momentos de enfermedad, que son los únicos que he tenido, como te digo. No he tenido otros momentos que me digan, ay, no, qué pereza hoy, no quiero hacer tal cosa o tal otra, no. Doña Isabel, me recuerda, creo que hay dos situaciones en el libro de libros, ¿verdad? Que me recuerda un poco esto que usted nos comenta que ha vivido. Por ejemplo, cuando nos cuenta que sus pulmones no fueron tocados ahora con la situación del COVID. Me recuerda la historia de Job, cuando muchas cosas le ocurrieron, pero el Señor no permitía que algo no fuera tocado, ¿verdad? Está bien, haga esto, pero esto no, ¿verdad? Entonces me recuerda cómo hay un cuidado especial con nosotros y cómo también ni la enfermedad, nada, nos va a separar de la bondad y del amor de Dios, ¿verdad? Qué bonito eso que usted nos cuenta y no porque lo leyó, sino porque lo vivió. Sí. Y es testimonio para otras personas. Justamente quería preguntarle eso, Isabel, ¿cómo maneja eso? Saber que está haciendo una carta leída, ¿verdad? Para otras personas, un testimonio de vida para otros. ¿Cómo maneja? ¿Cómo lleva eso? No, yo, ¿cómo explicarte? Yo tengo mucho cuidado con eso porque yo sé que mucha gente ve mi vida y por tanto quiero ser siempre un ejemplo, ¿no? Y siempre darles, sobre todo, animarlos con fe. O sea, yo pienso que Dios me ha hecho vivir todo esto para que yo pueda enseñarles lo que es mantenerse en fe. Porque es súper importante, no podemos perder la fe por nada. Y cómo tenemos que ver con los ojos de Él, exactamente cómo es que a Él le agrada que nosotros seamos. Y lo vemos en ejemplo en la Biblia, con Caleb, con Josué, ¿verdad? ¿Cuál fue el que fue acepto? El que tiene el pensamiento totalmente positivo y de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, eso es lo que yo trato de hacer. Vivir así, y cuando veo alguna cosa, yo siempre estoy encima de eso y diciendo la palabra de Dios contra eso. O sea, Dios me ha ayudado a ser así. Y quiero ser así para poder que las personas sepan que Dios le gusta eso. Que Dios se agrada de la persona que cree en Él. Porque ya no podemos, dice que sin fe no podemos agradarlo. Y yo siempre quiero agradarlo a través de mi fe. Entonces, trato de manejarlo así, ¿verdad? Qué interesante es, doña Isabel. La gente que está escuchando, la gente que le conoce también a usted, sabe que es una mujer de fe, ¿verdad? Y justamente me gustaría que también compartiera con el oyente cuándo empieza esa fe en su vida. ¿Cómo fue que ocurre? ¿Cómo llega usted a caminar, ¿verdad? Sobre esa fe. ¿Cuándo y cómo? Bueno, cuando yo venía de una vida muy terrible, ¿verdad? Muy desordenada, donde no me importaban muchas cosas. Y cuando yo me convertí, de verdad fue porque lo necesitaba, fue a través de la necesidad de una hija. Entonces, él me comenzó a enseñar en fe. Todo ese proceso desde mi conversión hasta ese tiempo ha sido así. Porque solo la primera vez, cuando yo escuché por primera vez la voz de Dios, cuando me dijo de una muchacha, y me dijo así, Marta Delia, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Cuéntale, mi yo soy y los yo soy de Satanás. Entonces es una persona que yo conocía, pero que estaba afuera, vivía en otro país, y yo le escribí todo eso, pero lo que yo no sabía es que esa persona quería suicidarse. Entonces yo dije, qué lindo, Dios me usó a mí desde este lado del mundo para ayudar a una persona. Entonces él me hablaba y me decía muchas veces en el bus, escucha esa conversación, y yo escuchaba, entonces yo comenzaba a hablar con las personas. Él me comenzó a usar así. Y en el consultorio pasaban cosas increíbles. Yo como dentista iba a poner la anestesia y entonces de repente la persona comenzaba a llorar y a contarme todos sus pecados. Y yo podía hablarles de Jesús, y así me pasaron cosas que fueron fortaleciendo esa fe. Y todavía me entré en un instituto bíblico que se llamaba Cristo al Mundo, que era más de fe. Era todo de fe. Es exactamente lo que yo necesitaba para este camino que Dios me iba a llevar.
Si yo no hubiera tenido esta fe, no hubiera resistido las cosas que yo he tenido que resistir. Pero él se encargó de ir formando o haciendo crecer esa fe en mí a través de este tipo de conversaciones o cosas que pasaban, de ver, por ejemplo, de cómo me comenzó a usar en liberación de demonios y cómo eso, de conocer ese mundo espiritual en el que yo había andado muchos años metida de cabeza con el puro diablo. Y después de ver cómo con Dios eran las cosas diferentes y cómo no había ningún poder en él, así, delante del nombre de Jesús. Entonces, claro, y Satanás muchas veces intentó quitarme eso. En situaciones que yo tuve, intervenciones satánicas en mi vida, me decía, coraje y poder, me decía, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, no sirve para nada, me decía. y yo, bueno, ¿cuántas veces no oí eso de boca del diablo? Pero yo decía, no, porque no es por vista, es por fe. Yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. El resto no me interesa nada. Entonces, así Dios usó muchas cosas para fortalecer esa fe. Impactante, tremendo, doña Isabel. Y justamente todo esto, toda esta fortaleza, toda esta entereza, la usa el Señor. Dale un segundo que está con una interrupción aquí ya, ahora sí. Exactamente, toda esta entereza, toda esta fortaleza, doña Isabel, justamente pensaría uno, la vas a usar en Costa Rica, pero como ya sabemos, le toca al otro lado del charco, como decimos, en un lugar con una cultura muy distinta a la de Occidente y en unas condiciones extremas, muy, muy extremas, con una situación también, no solo a nivel, desde el punto de vista natural, contrario, sino desde el punto de vista espiritual, bastante contrario. Sí. ¿Cómo fue aquello, doña? ¿Y cómo ha sido también todo eso, doña Isabel? Bueno, hemos tenido que enfrentar muchas cosas allá. El mundo espiritual es terrible. Lo podemos ver si quieren, mira, si ves la cultura de Brasil, de Cuba, Haití, ¿de dónde salió? Vino de África. Esta es la cuna. La cuna es de la hechicería, de la brujería, de lo peor que puede existir, salió de África. Hemos enfrentado muchísimas cosas. Cuando entramos a Pesís, a la isla de Pesís, que Dios me mandó a evangelizar por primera vez ahí, tuve que enfrentar a los brujos. Nosotros dormíamos en tiendas de campaña. Yo estaba como unas 6 metros de las tiendas de los varones misioneros que iban conmigo, un tico que se llama César Herrera, que es pastor de Oasis Atenas, y un brasileño que también fue pastor muchas veces allá, muchos años en Brasil, y después trabajó conmigo muchos años. Y los brujos se saltaban la cerca y llegaron primero con fuego a la tienda. Entonces, el primer contacto que yo tuve con esa cultura fue así. Ellos comenzaron a tirarme como olores raros, como sahumerios y cosas, y a decir conjuros ahí alrededor de mi tienda. Pero yo me dije, si yo grito, yo estoy hecha. Yo no puedo gritar aquí. Yo me puse de rodillas y comencé a hablar en lengua nada más. Y ellos me echaban eso. ¿Y por qué fue terrible? Porque el dueño de ese terreno donde yo estaba ahí era el régulo, digamos, el cacique de esa tabanca, de esa aldea. Y a él le habían quemado la esposa con 5 hijos cuando él se convirtió a Cristo. Entonces yo dije, me van a quemar, pero aunque esté haciendo esto, yo no voy a gritar porque yo no les puedo mostrar miedo, porque el temor le abre la puerta al enemigo. Yo no puedo hacer esto. Aunque yo estaba con miedo y temblando, yo no iba a hacerlo. Después de que cambiaron, de que vieron que no resultó, cambiaron por cuchillos y sonaban los cuchillos y de todo así. Y yo tranquila, que bueno, sí tenía miedo, tengo que confesar, pero no, si yo no se los iba a mostrar. Después se saltaron la cerca y se fueron. El domingo, todos los brujos se reunieron en la plaza de la aldea. Y el misionero brasileño me decía, Isabel, nos van a matar. Le digo yo, tranquilo, no, ellos no nos pueden tocar si Dios no lo permite. Quédese tranquilo. Y de verdad, mira, fue una manifestación, mataron animales, la sangre corría ahí, hicieron de todo.
Y como no nos movimos, ni hicimos nada, se fueron. Nunca más nos volvieron a molestar después de eso. Pero sí he tenido que enfrentar cosas en esa cultura de noche. Gente que viaja astralmente a mi cuarto. Y entonces yo tengo que estar oliendo tabaco, azufre, montones de cosas durante la noche. Yo tengo que estar firme en eso. Muy, muy firme, sin temor. Encontramos brujerías, porque esa es la cultura de ellos, de dejar brujerías para cuando quieren dañar en el hospital, en la escuela, en los diferentes lugares. Hemos tenido mucha experiencia con hechicerías y brujerías, montones. Y lógico, lo que me quieren es matar. Ya son 2 veces que lo intentaron muy bien, a través de una vez que no podía yo ni tragar ni nada y el Señor me ordenó salir. Y me vine a Costa Rica y no tenía nada. Me hicieron montones de exámenes y no había nada. Oraron por mí y se acabó el asunto. Después, a través del coronavirus también. Eso lo supe porque mis hijos mismos tuvieron visiones y Dios les habló diciéndole, quieren matar a su mamá, oren por ella. Entonces, todo lo que el enemigo ha hecho a través de muchas enfermedades y muchas cosas es tratar de tocar mi vida y tratar de desanimarme. Esa cultura está llena de esto, total, de absoluto. La gente que llega de visita muchas veces ha tenido experiencias sobrenaturales ahí mismo, en los cuartos donde están. Y mucha gente se espanta porque no son cristianos. Aún no ha sido fácil para ellos, para nosotros, ¿verdad? Este asunto, pero sabemos que en Dios está la victoria porque Él nos ayuda a sobrepasar todo eso. En su poder, en el nombre de Jesús y en el poder de la sangre de Cristo. Y el mantenerse en santidad, ¿verdad? Para no abrirle puertas. Eso es muy importante, doña Isabel. Hay refugio en Él. Sí. Me imagino que que la palabra siempre está presente en su vida y mucha gente pensaría, debe haber algún versículo, alguna escritura muy en particular que ha hecho doña Isabel algo importante en su vida, que es la que siempre recuerda, la que siempre tiene, esa escritura, ese pasaje en especial. ¿Tiene doña Isabel? Tengo muchos. Tengo muchos, pero bueno, yo me he mantenido con, por ejemplo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas el Señor lo libra. ¿Verdad? Pisaré serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza y nada me causará daño. Sí. Y para eso se manifestó el Hijo de Dios, ¿verdad? Para deshacer las obras del diablo. Son muchos versículos que todos los días yo proclamo en diferentes circunstancias. Cuando mis enemigos se levantan, yo digo, mi confianza está que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi enemigo me forme proceso. Muchas veces le he tenido que usar eso con acusaciones y cosas. Y de todas, te puedo decir, Juan Carlos, el Señor me ha librado. De todas. Los versículos son importantes porque esa es la manera en que es la espada del Espíritu, con la que deshaces todo. Es el escudo de la fe. O sea, sin la palabra no podrías hacer nada. Y si no la conoces, ¿cómo la decís? Exactamente. Muy bien. Es muy importante, doña Isabel, muy importante. Qué interesante poder escuchar cómo, y pareciera, para la gente que nos escucha, para el oyente, podría pensar, qué curioso o qué tremendo cómo una labor como la que se hace en Casa de Manuel pueda generar tanta animadversión de algunas personas, ¿verdad? Parecería contradictorio. Debería más bien la gente, todo mundo, apoyar. Pero según lo que escuchamos de todo esto que ha vivido, hay gente que es contraria al proyecto y contraria a usted y a su equipo, inclusive a la gente que se acerca para colaborar. Este mundo parece a veces ir de cabeza, doña Isabel. ¿Qué piensa? Pero es que el problema es esto. El problema es que hay que ver la potestad que gobierna Guinea-Bissau.
El Señor me dijo, el príncipe sobre Guinea-Bissau es el espíritu de muerte. Es un país donde muere la gente en cantidades. Con solo decirte que son 1.800.000 habitantes, más o menos, nacen miles y mueren miles. Sobre todo los niños. El Satanás se ensaña con los niños menores de 5 años y de todos los mata en cantidades. Yo tuve un encuentro una vez con el que se llama el Irán, principado. Vieras que yo tuve un sueño, yo me soñé que yo estaba dentro de un contenedor, un container, y se cerró la puerta. Y el container comenzó a caminar y caminar, y de repente paró y se abrieron las puertas. Y yo estaba en el territorio del Irán en Guinea-Bissau le llaman Irán. Y el Irán era como un tipo de lagarto, como uno de esos de Jurassic Park, así, con una boca, y en las manos pequeñitas que tenían aquí, agarraba a las personas y se las tragaba. Él era su trabajo. Mira, un lugar horrible, espantoso, donde él se estaba, y de repente había una roca aquí y habían varias personas, y él cogió a un hombre y lo cogió así y me volvió a ver a mí. Y me dijo, yo sé por qué estás aquí. Nada más me dijo así. Y se acabó el sueño. Y se tragó el hombre, ¿verdad? Y la cultura guinense, dicen que el Irán se traga a las personas. Y eso fue lo que vi. Los niños tragados, las personas tragadas, la gente al hacer las brujerías de unos para los otros, le da la autoridad para que toquen sus hijos, padres que le ponen brujería a sus hijos, hijos que le ponen brujería a sus padres. Bueno, es una cosa así, pero ese poder espiritual es fuertísimo, entonces hay que verlo, no se le puede subestimar de ninguna manera, ¿verdad? Qué tremendo, definitivamente a nivel cultural, de modo de vida, un poco diferente, ¿verdad? Un tanto diferente Sí. a lo que usted está acostumbrado, Isabel, aquí en Costa Rica, y que ha tenido que torear, ¿verdad? Como también decimos, todo aquello, ¿verdad? Toda esa situación. Sí. Justamente su familia, doña Isabel, que sé que, ¿verdad? Están los de sangre y los que no son de sangre, pero su familia biológica, ¿cómo ha sido todo ese proceso durante todo este tiempo con ellos? Bueno, no ha sido fácil para mí en parte esto porque yo tenía 3 hijos biológicos míos y los tuve que dejar porque el Señor me los pidió. Cuando yo estaba en Estados Unidos esperando y por el contacto con la misión con la que ya yo sabía que iba a salir, ese domingo yo no fui al culto, estaba en Orlando, y yo tenía unas ganas, yo solo sentía que yo me tenía que quedar sola y estar ahí. Y en un momento en que yo lloraba por mis hijos, Dios me dijo, así como yo di mi hijo por un tiempo para que la obra fuera hecha, yo te pido tus hijos. Y entonces yo sabía que yo los tenía que dejar. Para mí no fue fácil y para mis hijos tampoco. Eran adolescentes, se quedaron con el padre. Nosotros estamos separados de ya mucho tiempo. Pero claro, imagínense qué podía pensar la gente. Yo tuve que luchar también contra eso. Que le diga, qué madre, ¿verdad? Ya, bueno, que dejó a los hijos, ¿verdad? Pero no, Dios habló claro para mí. Yo tenía que hacerlo. Claro, yo estaba en contacto con ellos, ¿no? Así, al principio no fue fácil porque no había contacto como ahora, que hay videollamadas y Zoom y toda la cosa y que se puede hacer mucha cosa. Pero, y también para mi familia, mis hermanos, todo, el estar viendo muchas veces cómo me pasaban cosas y pensando también si sería la última vez que me iban a ver. Y que, o sea, no es fácil. Sí, y yo tengo 10 hijos y tengo hijos por todo lado. Entonces, no es fácil también estar pensando en todos en los 7 adoptados, de los otros 3. Bueno, así no es fácil. Qué tremendo, doña Isabel. Justamente quisiera preguntar sobre el liderazgo. Quiero hacer esta pregunta porque hoy en día es muy muy cotidiano poder observar cursos,
eh, eh, o programas, en este caso inclusive carreras sobre liderazgo, coaching, todo aquello, ¿verdad? Pero creo que la palabra liderazgo o líder, ¿verdad? Que yo la asocio a una persona como usted, que hay gente que le sigue, ¿verdad? Me gustaría ¿qué piensa usted acerca del liderazgo, las características que debe tener alguien que ostente ser un líder? Bueno, yo digo, es que yo no recibí cursos de liderazgo, ¿verdad? Dios me hizo líder. Él ha hecho esto. Yo te puedo decir muchas cosas sobre el liderazgo, así como lo ven actualmente, ¿verdad? Que el líder tiene que ser muy empático, que el líder pues tiene... Yo he recibido las clases de Dios sobre el liderazgo. Para mí, el poder haber sido líder es porque también he estudiado mucho la vida de los grandes hombres de Dios que fueron líderes. He aprendido de las características de estos hombres. No me he puesto a ver características de los hombres del mundo que tienen o que no tienen. Me he fijado más en lo que tenía Josué. ¿Qué fue lo que Josué le dijo? Dios le dijo a Josué. ¿Qué tenía Moisés? ¿Qué le dijo Dios a cómo tenía que ser Moisés? ¿Cómo tenía que ser todos esos hombres? Claro, somos tan imperfectos, nos jalamos montones de tortas, ¿verdad? Como líderes. A veces la gente puede esperar algo de nosotros y nosotros no cumplimos las expectativas que ellos tienen. Sí, somos fallos. Yo pienso que lo más importante de un líder es saber que él no es perfecto. Él es una persona que comete errores y que tiene que aprender a pedir perdón un montón de veces. Pero que eso sí, tiene que tener la característica de seguir adelante y no deprimirse porque se cometió un error. No, tiene que levantarse de todos los errores que pueda cometer y seguir adelante. Saber delegar, no todo lo puede hacer. Hay muchas personas que pueden hacer el trabajo que vos haces. Por tanto, saber delegar, saber animar a las personas que están contigo. ¿Cómo hacían? ¿Cómo Dios animó a Moisés? Ha sido siempre con la palabra. ¿Cómo animó a Josué? Igual. ¿Y cómo les inspiró fe para seguirlo a él? Porque es lo importante. ¿Cómo van a trabajar con vos si no lo sabes inspirar o a veces y animar en momentos y cuidar cuando ha tenido que cuidar? Porque hemos tenido que cuidar a muchos. Para mí eso es lo importante y saber ya cuando Dios me diga me retiro, ya tengo que hacerlo, ¿verdad? Y tenemos ahora, hoy recibí la visita de un amigo mío, me hablaba mucho sobre la sucesión. Están preocupados seguro por mi edad y porque el caso Manuel es muy grande y cómo es que tengo que hacer la sucesión y pensar en esto y todo. Él tiene toda la razón, tengo que aprender a oír todo eso. Hay cosas que, ¿verdad? No le gusta a uno, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? De un líder. Y hay una cosa muy importante, o sea, el líder tiene que tener una cabeza. El líder nunca es solo. Para mí es muy importante estar sujeto a Dios. Yo pienso que esa es mi principal cabeza. Y estar sujeto a una iglesia, en el caso de nosotros, en unos a los otros también. En todo momento esa secuencia es muy importante. Bueno, no, excelente, doña Isabel. Es que ha sido todo un privilegio poder compartir con usted este día, con los oyentes de Cadena Radial Costarricense, que puedan enterarse de toda la misión que ya muchos saben, ¿verdad? Se han enterado, han conocido Casa Emanuel, todo el proyecto, su caminar, su andar, pero hoy también han podido comprender aún a otra profundidad toda la labor y la misión suya allá. Doña Isabel, me gustaría que pueda también compartir unas palabras con los oyentes que están pensando también en esa misión de vida, en que a veces dudan de un llamado,
¿verdad? En sus vidas, que tienen también en el horizonte puesto el ayudar a otros. Me gustaría que pueda compartir una palabra, algún mensaje con ellos. Bueno, yo siempre he tenido reuniones con algunos misioneros que llegan a Guinea y la gente de las misiones me dice, ¿qué les decís vos? ¿Verdad? Y es lo mismo que me estás preguntando. Lo que yo les digo siempre es que tienen que tener una seguridad, primero, de que son llamados. Porque yo pienso que moverse sin ser llamados corre muchos riesgos. Es correr un riesgo a veces innecesario. Si uno tiene un llamado y lo siente fuerte, hay que hacerlo. Hay que tener esa fe suficiente porque si Dios te llama, Dios te va a proveer todo. Todo, no hay necesidad de pedir nada. Dios provee todo. No hay que pasar haciendo listas, a ver, yo necesito esto, el otro, no. Si la gente te lo pregunta, muy bien. Pero si no, la persona tiene que probar a Dios y saber que Él va a responder. Después saber que tiene que ser dirigida donde Dios la lleve, no donde Él quiere. Es donde Dios te va a llevar. A veces no te va a gustar donde Dios te lleva, claro que no. Porque hay gente que convida para ir. Una vez me convidaron a ir a predicar a las calles de Francia. Yo dije, no es eso. No era Francia lo que me llamaba. Es que él me dijo a los pobres más pobres. Y en las calles de Francia no había eso que en ese momento, ¿verdad? Entonces hay que esperar de ver que hay palabras llaves que Dios usa con nosotros para enseñarnos cuál es el camino. Entonces, y también una cosa muy importante es la comunión con Dios para que Él pueda hablarnos y guiarnos y todo. Tener esa comunión siempre con Él. Porque no es solo ir. Es que espiritualmente estamos preparados para hacerlo. Estamos sujetos. Mi pastor sabe que yo tengo que salir. Me apoyan mis pastores. Donde yo voy, no importa si no hay estructura, pero estaré preparada yo para eso. Hay muchas cosas que pensar y que Dios te va a dirigir. Es que como a mí me lo hizo tan claro, yo siempre digo que Dios nunca se equivoca. Dios sabe cómo dirigirlo a uno, pero uno tiene que oírlo. Uno tiene que estar preparado para eso, ¿verdad? Y la santidad. Tenemos que estar en santidad en nuestras vidas, porque nos vamos a encontrar muchas cosas como estas que estuvimos hablando. Y si no estamos preparados, vamos a fracasar y vamos a devolvernos muy mal. Y de eso no se trata, ¿verdad? Entonces, estar conociendo la palabra, leyendo la palabra de Dios, estando en la presencia de Dios siempre, para que Él nos pueda dirigir. Y fe, hay que tener fe. Sin fe no puede salir. Una persona que no tiene fe, que es un chiquito de mamá o es así, no puede salir así, no. Tiene que despegarse, va a tener que soltar, va a tener que perder muchas cosas para poder cumplir la misión de Dios. Tremendo, doña Isabel. Me gustaría cerrar esta entrevista con una pregunta que ha sido recurrente en su vida. Doña Isabel, ¿cuál es su próximo sueño? Mi próximo sueño. Bueno, Dios ya se encargó de mi próximo sueño. Yo decía, bueno, ya no quiero trabajar más en odontología, ¿verdad? Entonces mi próximo sueño es, hay una doctora que me regaló una máquina de ozono. Y entonces voy a hacer otros tipos de terapias con la gente más necesitada de Guinea, en ese sentido de salud, de úlceras, de las piernas y todo ese montón de cosas que no se pueden sanar en Guinea-Bissau. Entonces, estoy muy emocionada con este sueño y trabajar un poquito con hemoterapia, con ozono, todo este tipo de cosas. Sueños de agricultura, tengo varios, porque quiero que mejoremos nuestra alimentación, tener cosas que no hay en Guinea, entonces estoy llevando muchas semillas y muchas cosas. Y también, lógicamente, la parte espiritual, ¿verdad? Más ambiciosa, más proyección para ahora en este último tiempo que tenemos, porque ya la venida de Jesús está cerca, de más de compartir la palabra de Dios, de lo que nos espera. Hace poquito él me dijo, habla del cielo, y me dio Deuteronomio 8 y la predicación que yo estaba dando, donde me ha permitido darla, ha sido de Deuteronomio 8, que nos recordemos del camino que hemos vivido. Recuérdense de dónde salen, cómo nos lleva y para dónde vamos y todo lo que va a pasar ahí.
Y cómo de Dios vienen las riquezas. No tenemos que morirnos buscando riquezas. De Dios, de su mano, viene todo. De acordarnos, de guardar los mandamientos. Y me decía, y háblales del cielo, anímalos con el cielo. Pensemos en eso. Vea todo lo que la Biblia dice del cielo. Vean personas que han ido al cielo y lo que cuentan. Es cosa muy importante. El cielo es donde tenemos que tener la mirada ahora, en las cosas de arriba y no en las de abajo, que no son lo más importante. Así es. Doña Isabel, muchísimas gracias por compartir. Con mucho gusto. Con todos los oyentes de Cadena Radial Costarricense y aquí el programa Desde la Azotea, palabras que vienen desde el corazón, ¿verdad? Que es lo más importante. Y gracias también por ser auténtica, ¿verdad? Creo que eso es fundamental. Le deseamos que muchos vientos a favor sigan soplando en todos los proyectos. Muchas gracias. Que lleva adelante. Y le mandamos un fuerte abrazo a usted, un fuerte abrazo a cada una de las personas que forman parte de Casa Emanuel, y creemos que muchas cosas más grandes vienen y que esas recompensas también las va a disfrutar aquí y del otro lado del sol también. Muchas gracias, Juan Carlos. Que Dios te bendiga muchísimo también para que continúes siendo bendición para muchos. Esto fue Desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts.